Soy la mala por quedarme con toda la herencia de mi mamá, aunque mis hermanos digan que la manipulé en sus últimos años. Sé que este subreddit está lleno de posts de herencias, pero necesito una opinión externa porque adentro de mi familia ya nadie es objetivo, incluida yo probablemente. Cambio nombres y algunos detalles. Tengo 36 años, soy diseñadora gráfica freelance. Tengo 2 hermanos, Pablo, 39, que vive afuera del país hace más de 10 años por trabajo, y Cecilia, 33, que vive a 2 horas de donde vivía mi mamá, recién divorciada, con 2 hijos chicos. Mi mamá, Rosa, murió hace 3 meses después de una enfermedad larga, un cáncer que se le complicó con un Alzheimer temprano los últimos 2 años. La cuidé yo, sola, durante 6 años, desde el diagnóstico inicial hasta el final. Dejé de tomar la mitad de mis proyectos de diseño para poder estar disponible, me mudé literalmente a la casa de al lado de la suya con mi pareja para estar cerca, la llevé a cada estudio, cada control, cada internación. Los últimos 2 años, cuando ya no podía quedarse sola ni un rato, prácticamente vivía en su casa. Mis hermanos ayudaron, pero de otra forma. Pablo mandaba plata todos los meses, bastante plata la verdad, nunca tuve quejas de eso. Cecilia venía cuando podía, cada 2 o 3 semanas, con los chicos, se quedaba un par de horas, ayudaba con algunas cosas puntuales. Pero el día a día, los pañales de adulto, las noches sin dormir, las crisis en el hospital a las 3 de la mañana, todo eso lo viví yo sola. Cuando murió mi mamá, se leyó el testamento, acá donde vivo eso se hace formalmente con un escribano, no sé cómo será en otros países. Y ahí nos enteramos, los 3 al mismo tiempo, de que me dejaba a mí, exclusivamente a mí, la casa, que vale bastante, es zona linda, y la totalidad de sus ahorros, que tampoco eran poca cosa. A mis hermanos les dejó, literalmente, objetos personales, a Pablo la colección de discos de vinilo de mi papá, a Cecilia unas joyas de familia. Nada de plata, nada de propiedad. El escribano nos explicó que el testamento estaba hecho y firmado hacía 2 años, en un momento en que mi mamá todavía estaba lúcida, el Alzheimer avanzó fuerte recién en el último año y medio, así que legalmente no había forma de impugnarlo por incapacidad. Pero mis hermanos, sobre todo Cecilia, no se quedaron tranquilos con esa explicación. Cecilia fue la primera en decir, ahí mismo en la oficina del escribano, delante de todos, que yo, seguro la convencí, o la aislé tanto que mamá terminó pensando que solo yo existía. Pablo no dijo nada en el momento, pero por WhatsApp esa misma noche me escribió algo parecido, más calmado en el tono pero con el mismo fondo. No puedo evitar pensar que si mamá hubiera tenido más contacto con nosotros en sus últimos años, esto hubiera sido distinto. Lo que más me dolió fue que no me preguntaron primero cómo me sentía yo con eso. Fueron directo a la sospecha. Es verdad que, en los últimos 2 años, yo manejaba bastante el acceso a mi mamá, no porque quisiera aislarla, sino porque su estado no le permitía sostener visitas largas o caóticas. Los chicos de Cecilia, con toda la energía normal de esa edad, la desorientaban y angustiaban mucho, así que en algún momento le pedí a Cecilia que las visitas fueran más cortas y tranquilas, sin los nenes corriendo por toda la casa. Eso generó bastante bronca en su momento, que después, con la herencia, volvió a la superficie con más fuerza. Con Pablo la cosa era distinta. Al vivir afuera, sus visitas eran esporádicas, videollamadas cada tanto, y en el último año, cuando mi mamá ya no reconocía bien las caras en pantalla, esas videollamadas se hicieron más difíciles y más espaciadas, cosa que tampoco fue decisión mía, fue simplemente lo que pasó con la enfermedad. Cuando Cecilia me propuso, un par de semanas después, dividir la herencia en 3 partes iguales, como hubiera sido justo, más allá del papel, le dije que no. Le dije que no por varias razones que en ese momento me parecían sólidas. Primero, porque legalmente la casa y la plata eran míos, sin ambigüedad. Segundo, porque sentía que darle una parte a cada uno sería borrar, de alguna manera, los 6 años que yo le dediqué a mi mamá mientras ellos seguían con sus vidas relativamente normales. Y tercero, aunque esto no se los dije en ese momento, porque necesitaba esa plata para algo urgente que todavía no había contado a nadie de la familia, esto lo explico más adelante, prometo. Le dije, textual, algo que después me arrepentí de haber dicho tan cortante, yo hice el trabajo de cuidarla sola durante 6 años. Vos veniste cada 3 semanas un par de horas, no es lo mismo, y no voy a pedir perdón por eso. Cecilia se quedó en silencio un segundo y después me dijo que yo, siempre actué como si fuera la única capaz de cuidar a alguien en esta familia, y colgó. Se armó bastante quilombo familiar.
Mi tía Nelly, hermana de mi mamá, me llamó preocupada porque Cecilia la había llamado llorando. Un par de primos me mandaron mensajes con la típica frase de no me quiero meter, pero, antes de meterse igual, la mayoría dándome la razón, aunque un par también me dijeron con cuidado que quizás debería pensarlo un poco más, que la plata no vale lo mismo que una relación de hermanos rota para siempre. Pablo, con su estilo más calmado, me mandó un mensaje largo diciendo que él entendía que yo había hecho el trabajo pesado, y que no le interesaba pelear por plata, pero que le dolía la idea de que, para mí, 6 años de cuidado presencial valieran más que años de sostén económico y de esfuerzo por mantenerse presente desde la distancia, con todo lo difícil que es eso también. Esa parte del mensaje me hizo pensar más que cualquier otra cosa que me dijeron esos días, aunque en el momento la contesté a la defensiva. Fede, mi pareja, que vivió de cerca los 6 años de cuidado, me apoyaba en público pero en privado me dijo algo que también me quedó dando vueltas: yo sé lo que hiciste por tu mamá, lo viví con vos. Pero no sé si la forma de honrar eso es quedarte con todo, o si hay una forma de sentirte reconocida sin que tus hermanos sientan que perdieron a su mamá y su herencia el mismo día. Hubo también otras voces que no esperaba. Una vecina de mi mamá, que la vio de cerca los últimos años porque a veces le tocaba el timbre para tomar mate un rato mientras yo salía a hacer trámites, me escribió un mensaje espontáneo diciéndome que ella había sido testigo de lo agotada que llegué a estar en distintos momentos, y que le parecía una locura que alguien pudiera cuestionar mi derecho a quedarme con algo después de todo lo que vio con sus propios ojos. Ese mensaje me hizo bien en un momento en que necesitaba sentir que alguien de afuera, sin intereses en juego, validaba lo que había hecho. Por otro lado, un compañero de la Universidad de Cecilia, que en algún momento del grupo de Facebook familiar se metió sin que nadie se lo pidiera, otra vez, ese grupo fue un error de principio a fin, escribió que las cuidadoras principales muchas veces se victimizan para justificar quedarse con todo, cuando en realidad tienen ventajas invisibles, como vivir gratis cerca de la casa de la persona enferma o acceder primero a la información sobre el patrimonio. Ese comentario, aunque venía de alguien que ni siquiera nos conocía en persona, me dolió más de lo que esperaba, porque tocaba una parte de mí que, sin quererlo, ya venía dudando en silencio, y si una parte de mi insistencia sí tenía algo de eso, de aprovechar una posición de ventaja, aunque no fuera del todo consciente. Un montón de gente en los comentarios del post que hice en un foro familiar, no en Reddit, en un grupo de Facebook de la familia extendida, un desastre, no lo recomiendo, me escribió cosas bastante duras. Alguien, no sé quién exactamente porque el comentario después se borró, escribió que yo, seguramente, había estado manejando la plata de mi mamá los últimos años de forma poco transparente, aprovechando que tenía un poder notarial para manejar sus cuentas mientras estaba enferma. Eso me hizo mucho ruido porque, técnicamente, es verdad que yo tenía ese poder, necesario para pagar médicos, medicamentos, la cuidadora que contratamos part-time el último año. Nunca usé esa plata para mí, ni un peso, pero entendí en ese momento que, desde afuera, sin ver el día a día, alguien podía sospechar fácilmente de mí, y que yo no tenía forma simple de demostrar lo contrario sin exponer cada gasto de 6 años, cosa que tampoco tenía ganas de hacer públicamente. Empecé a dudar, no de si había cuidado bien a mi mamá, de eso no dudé nunca, pero sí empecé a dudar de si mi decisión de quedarme con todo era realmente sobre justicia, como me repetía a mí misma, o si tenía que ver con algo más egoísta que no quería nombrar todavía ni a mí misma. Un mes después de todo esto, fui a la casa de mi tía Nelly a buscar unas cajas viejas con fotos de mi mamá para armar algo para el aniversario de su muerte. Ahí, mi tía, que siempre fue la más cercana a mi mamá de toda la familia, me contó algo que yo no sabía, o que sabía a medias, sin entender del todo el peso real. Cuando yo tenía 19 años, mi papá se enfermó gravemente, antes de morir años después de otra causa. Esto es una historia previa. En ese momento, yo tenía una beca para estudiar diseño en el exterior, algo que había conseguido con mucho esfuerzo, y que iba a cambiar bastante mi vida. La rechacé. Nunca hablé mucho de esto en la familia porque en su momento sentí que era lo que había que hacer, sin dramatizarlo. Me quedé, trabajé desde los 19 años prácticamente full time además de terminar mis estudios acá, y una parte importante de esa plata, durante varios años, fue a parar a gastos de la casa, incluida la educación de Pablo y Cecilia, que en ese momento tenían 14 y 16 años. Ellos nunca supieron el tamaño real de ese sacrificio. Sabían que Marina ayudó en esa época, pero no que hubo una beca real, concreta,
que rechacé, ni cuánto de mi sueldo de esos años terminó pagando cosas de la casa mientras ellos, más chicos, seguían con una vida relativamente normal de estudiantes secundarios. Mi tía Nelly me dijo algo que se me quedó grabado: tu mamá siempre sintió que te debía algo por eso, Marina. Nunca lo dijo así de directo, pero yo la escuché hablar de esto más de una vez a lo largo de los años. Sentía que a vos te tocó cargar cosas que a tus hermanos, más chicos en ese momento, no les tocaron, y que después, cuando ellos crecieron, nadie se acordó de eso, ni siquiera vos. Esto cambió bastante la forma en que yo entendía el testamento. Ya no era solamente, me lo gané cuidándola 6 años. Era, quizás, algo que mi mamá venía procesando desde mucho antes, una forma tardía de reparar algo de lo que se sintió culpable durante años y nunca supo cómo decir en voz alta mientras vivía. Le pregunté a mi tía si mis hermanos sabían algo de esto. Me dijo que no, que probablemente ni siquiera lo recordaban con claridad, porque eran chicos en ese momento y, desde su perspectiva de entonces, simplemente su hermana mayor ayudaba en casa, sin dimensionar del todo lo que eso implicaba en términos de lo que yo dejé de hacer por mi propia vida. Con esta información nueva, dudé mucho tiempo si contarla o no. Por un lado, sentía que le daba más peso moral a mi posición, no era solo sobre los últimos 6 años, sino sobre una historia mucho más larga de sacrificio que nadie en la familia había reconocido del todo, ni siquiera yo misma hasta esa charla con mi tía. Por otro lado, sentía que usar esa historia ahora, en medio de la pelea por la herencia, podía sonar manipulador, como si estuviera sacando una carta guardada para ganar una discusión, en vez de simplemente compartir algo real de nuestra historia familiar. Mientras dudaba esto, pasó algo que aceleró todo. Cecilia me llamó, en un estado bastante mal, contándome que estaba a punto de perder la casa donde vive con sus hijos porque no podía sostener las cuotas del crédito después del divorcio, que su exmarido había dejado de pagar la cuota alimentaria hacía meses y que estaba en juicio por eso, sin plata mientras tanto para bancar los gastos fijos. Me pidió, no con enojo esta vez, sino casi rogando, si podíamos hablar en serio de una parte de la herencia, no necesariamente un tercio completo, pero sí algo que la ayudara a no perder la casa de sus hijos. Ahí tuve que decidir si le contaba la parte que todavía no le había contado a nadie de la familia, que yo, 2 meses antes de morir mi mamá, ya había usado una parte importante de mis propios ahorros, y una parte de lo que sabía que iba a heredar, porque mi mamá ya me había adelantado, en confianza, como estaba armado el testamento, para pagar un tratamiento médico caro para mi hijo de 8 años, que tiene una condición que acá el sistema de salud no cubre del todo y que en un país vecino sí se puede tratar, a un costo altísimo. No se lo había contado a nadie de la familia, ni siquiera a mi tía, porque es algo delicado sobre la salud de mi hijo que preferíamos manejar en privado. Pero eso explicaba, en gran parte, porque mi negativa a repartir la herencia no era solo sobre justicia por los años de cuidado, también era sobre necesitar esa plata de forma urgente y concreta, algo que jamás mencioné en la discusión familiar, dejando que todos, incluida yo misma en algún punto, creyeran que la pelea era puramente sobre principios. Terminamos juntándonos los tres, Pablo por videollamada desde el exterior, en la casa de mi tía Nelly, que ofreció el espacio como terreno neutral. Fue la charla más difícil que tuve en mucho tiempo. Les conté lo de la beca que rechacé a los 19 años, algo que ninguno de los dos recordaba con el peso real que tuvo. Cecilia se quedó callada un largo rato, y después dijo, con la voz quebrada, yo tenía 16, Marina, no tenía forma de saber lo que vos estabas cargando en ese momento. Si me lo hubieras contado en algún momento de estos años, otra sería la charla ahora. Tenía razón en algo importante, yo nunca hablé de esto con ellos, ni siquiera cuando eran adultos ya, ni siquiera cuando la relación entre nosotros se puso tensa por el cuidado de mi mamá. Cargué con eso en silencio durante casi 20 años, y después esperé, sin decirlo en voz alta, que ellos entendieran solos, por intuición, algo que nunca les había explicado. También les conté lo del tratamiento de mi hijo. Ahí Pablo, que hasta ese momento había mantenido un tono bastante calmado, se quebró un poco por primera vez en toda esta historia. Me dijo, ¿por qué no nos dijiste esto antes, Marina? Yo hubiera entendido todo distinto desde el principio. En vez de eso, dejaste que pareciera que simplemente no querías compartir nada con nosotros por orgullo o por bronca acumulada. Fue un punto justo. Preferí, sin quererlo del todo conscientemente, que mis hermanos pensaran que yo era rígida o incluso un poco fría con el tema plata, antes que exponer la vulnerabilidad de contarles que mi hijo estaba enfermo y que yo,
en el fondo, tenía miedo real de no poder pagar su tratamiento si tenía que repartir la herencia en partes iguales. Cecilia, después de un silencio largo, dijo algo que no esperaba: yo también me guardé cosas, Marina. Nunca te conté lo mal que la pasé después del divorcio, porque sentía que al lado de lo tuyo, de estar sola 6 años cuidando a mamá, mis problemas parecían chiquitos, casi una excusa. Así que preferí no molestarte, y en el fondo eso también hizo que pareciera que yo no me involucraba lo suficiente, cuando en realidad estaba tratando de sobrevivir mi propio quilombo sin pedirte más cosas a vos, que ya tenías demasiado encima. Ahí me di cuenta de algo que se me había pasado por completo durante toda esta pelea. Los tres, cada uno a su manera, habíamos estado escondiendo información importante de los demás, no por maldad, sino por una mezcla de orgullo, vergüenza y la costumbre familiar de no pedir ayuda ni mostrar del todo lo difícil que la estábamos pasando cada uno. Nadie mentía exactamente, pero nadie contaba tampoco la historia completa, y esa suma de silencios parciales fue la que terminó armando, sin que ninguno lo planeara así, una pelea mucho más fea de lo que hubiera sido si desde el principio hubiéramos hablado con todas las cartas sobre la mesa. Después de esa charla, larga, con más silencios incómodos que palabras en varios tramos, llegamos a un arreglo que no dejó a nadie completamente conforme, pero que sentimos, los tres, como razonablemente justo dadas todas las piezas nuevas sobre la mesa. Me quedé con la casa, porque necesitaba estabilidad concreta para mi hijo. Cambiar de casa en medio de su tratamiento hubiera sido muy disruptivo, y además ya había una parte de la herencia comprometida en gastos médicos que no podía devolver. Pero acordamos que una parte de los ahorros restantes, no un tercio exacto, pero sí una suma significativa que definimos entre los tres con la ayuda de un mediador familiar, un amigo abogado de Pablo que ofreció ayudar sin cobrar, iba a ir directamente a ayudar a Cecilia a mantener la casa de sus hijos, no como préstamo, sino como parte de su porción de la herencia adelantada en un momento de necesidad real. Pablo, que no tenía una necesidad económica urgente como Cecilia, decidió no pedir una parte para sí mismo, pero sí pidió que, simbólicamente, algunos objetos de valor sentimental de la casa, no de valor económico grande, quedaran repartidos entre los tres, algo que hasta ese momento nadie había pensado, todos enfocados en la plata y la propiedad. No fue una decisión perfecta. Cecilia, en el fondo, creo que hubiera preferido un tercio exacto, tal como lo pidió al principio. Pablo, en el fondo, creo que todavía siente que la forma en que se manejó todo esto, con tanto silencio de mi parte durante años, dejó una marca en la confianza entre nosotros que no se arregla del todo con un arreglo económico, por más justo que sea en los números. Pasaron ya 4 meses desde ese acuerdo. Cecilia pudo mantener la casa de sus hijos, y aunque la relación entre nosotras sigue un poco tensa, volvimos a hablar casi normalmente, cosa que hace unos meses no hubiera imaginado. Pablo y yo tenemos videollamadas más frecuentes que antes, raro efecto colateral de toda esta crisis. Al hablar tanto de cosas difíciles, terminamos hablando también de cosas simples que antes no compartíamos, como cómo le va a su hijo en el colegio o cómo va el tratamiento del mío. Mi hijo sigue en tratamiento, con buena evolución hasta ahora, y eso, sinceramente, sigue siendo lo que más me importa de todo este asunto, aunque durante meses dejé que la discusión familiar tapara esa parte central de la historia. A veces pienso en lo distinto que hubiera sido todo si, en vez de guardarme durante 20 años lo de la beca que rechacé, y durante meses lo del tratamiento de mi hijo, hubiera hablado desde el principio. Quizás la pelea igual hubiera existido, la plata siempre genera tensión en las familias, pero creo que hubiera sido una pelea más honesta, con las cartas sobre la mesa desde el arranque, en vez de una donde cada uno defendía una versión incompleta de la historia, incluida yo. También pienso en Cecilia con 16 años, sin ninguna forma de saber lo que yo cargaba en silencio a los 19, y me doy cuenta de que durante mucho tiempo le exigí, sin decirlo en voz alta, que entendiera algo que nunca le expliqué. Y pienso en Pablo, sosteniendo a la familia con plata desde lejos durante años, sin que yo le reconociera nunca del todo que esa forma de cuidar, aunque distinta a la mía, también era una forma real de cuidar. No sé si hice lo correcto al principio, negándome de entrada a compartir nada. No sé si hice lo correcto guardándome tanto tiempo información que hubiera cambiado la conversación desde el primer día. Sé que, al final, encontramos algo parecido a la justicia, aunque tardamos mucho más de lo necesario en llegar, y con más heridas de las que hubiera hecho falta abrir en el camino. Hay una parte de mí que todavía, algunas noches,
Defiende con uñas y dientes la versión original de esta historia. Yo cuidé sola durante 6 años, eso no lo cambia ninguna carta vieja de mi mamá ni ninguna necesidad económica de mis hermanos. Y hay otra parte de mí, más nueva, que entiende que merecer algo no es una fórmula matemática simple, y que la justicia dentro de una familia rara vez se parece a un reparto prolijo en 3 partes iguales o a una sola persona quedándose con todo por derecho ganado. A veces se parece más a esto, gente que se equivocó, que se guardó cosas, que se lastimó sin querer, tratando de armar algo parecido a un acuerdo justo con información incompleta y demasiado dolor acumulado como para pensar con total claridad.